Bien, entonces ya sabemos que el Excel de Microsoft es una hoja de cálculo que permite almacenar datos, que permite trabajar con los datos e incluso que permite hacer algunos análisis estadísticos con los datos sin que sea un paquete estadístico ni siquiera una base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ustedes instalaron el Excel o el Office, les aparecerá en su computadora algunos de los programas de Office, entre ellos Excel. ¿De acuerdo? Si ustedes le dan clic a Excel, ¿qué es lo que pasa? Pues se abrirá un libro de Excel y nos mostrará una hoja. Entonces, la idea inicial es que Excel tiene libros. ¿Sí? Yo puedo tener para unos datos de determinado tipo un libro de Excel con mis datos. ¿De acuerdo? Como todos los libros de Excel tienen hojas. Es decir, un libro de Excel puede llegar a tener muchas hojas. Y en cada hoja puede tener archivados datos de distinto tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tiene el Excel cuando usted lo abre? Bueno, aquí vamos a ver la estructura básica del Excel. Vean que en la parte superior tiene lo que llamamos menús. Tenemos un menú de archivo para manejar los archivos, abrirlos, guardarlos, etc. Después tenemos un menú de inicio con una serie de opciones. Un menú para insertar fórmulas, para insertar imágenes, ese tipo de cosas. Tenemos un menú que se llama dibujar. Un menú para configurar la página. La quiero vertical o la quiero horizontal, por ejemplo. Y así. Tengo un menú de fórmulas. En ese menú de fórmulas que vamos a ver luego, tenemos una gran cantidad de funciones preconstruidas, es decir, los que programaron Excel crearon fórmulas para calcular cosas estadísticas, cosas matemáticas, etcétera. Y todas están ahí en fórmulas. Ya las vamos a ver. Después tenemos un menú de datos para filtrar datos, para ordenar datos, etcétera. Hay un menú para revisión, un menú para vista, etc. Es decir, que en la parte superior de la hoja de cálculo que nos muestra Excel, cuando abrimos Excel, tenemos una serie de menús. Tenemos menús identificados por su nombre, como los he venido mencionando, y dependiendo del menú o de la opción en donde nos encontremos, tendremos una serie de iconos que nos muestran los menús o los submenús propios del menú que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el menú de inicio y tengo una serie de iconos que me permiten hacer cosas. Por ejemplo, me permite copiar y pegar, me permite definir la fuente y el tamaño de fuente que quiero usar, me permite cambiar la posición horizontal y vertical de las celdas, etc. Y si paso a otro menú, me aparecerán otros iconos. Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, la hoja de cálculo en la parte superior tiene menús. Vean que en la parte inferior tenemos
una serie de filas. En las versiones modernas tenemos millón y resto de filas. Y tenemos, por otra parte, columnas. Tenemos columnas también, una cantidad muy importante de columnas. Noten que las filas se identifican por un número y las columnas se identifican por una o más letras. ¿De acuerdo? Filas y columnas. En el punto donde se cruza una columna con una fila, tenemos una celda. Entonces, una celda es el punto donde se encuentra una fila con una columna. ¿Por qué es importante esto? Porque la celda es la mínima unidad física con la que trabaja Excel. La celda contiene información, es decir, está hecha para contener información. ¿De acuerdo? Entonces, una fila y una columna es una celda y la celda es la mínima unidad de información que maneja Excel. Entonces, vean que en una hoja de cálculo tenemos muchas filas y muchas columnas y en consecuencia tendremos muchas celdas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, repaso. Un libro de Excel está formado por hojas. Cada hoja está formada por filas y columnas. Y esta parte que sigue es importante. En estadística y en los paquetes estadísticos y en las hojas de cálculo, conviene que organicemos la información, que organicemos los datos de una manera particular. En general, en las filas ubicamos los casos. Si yo tengo, por ejemplo, una serie de pacientes, cada paciente es un caso. ¿De acuerdo? Entonces, los pacientes irían en las filas. Mientras que las columnas usualmente representan o ubican variables, características o atributos de los casos. Por ejemplo, a mí me interesa tener una hoja de Excel con estudiantes. Entonces, cada fila en mi hoja de Excel representa un estudiante. Creo que por aquí tengo uno. Ahí, por ejemplo, para control de asistencia, tengo una hoja en donde tengo los grupos de laboratorio y en cada fila tengo un estudiante. Por ejemplo, la primera fila corresponde a Jorge Esteban Araya Picado. Aquí está organizado en orden alfabético. La segunda fila corresponde a Yendrix Ximena, Carmona de la Vega, etc. Entonces, los datos uno los suele organizar poniendo los casos en cada fila. Y en las columnas que tengo, en las columnas tengo las características, atributos o propiedades de los datos que me interesan. Por ejemplo, en la primera fila tengo el carnet de cada estudiante. El apellido 1 sería en la siguiente columna.
en la siguiente columna el apellido 2, en la siguiente columna el primer nombre, en la siguiente columna el segundo nombre. Vean que aquí tengo el estado, si está matriculado, si tiene la matrícula condicional. Eso me llegó y lo dejé ahí. Realmente esta le interesa más a la administración. ¿A qué carrera pertenece el estudiante? ¿Cuál es su grupo de laboratorio? ¿De acuerdo? Así que este sería por grupo de laboratorio. Vean que aquí tengo todo el grupo. ¿De acuerdo? Aquí tengo todo el grupo. Entonces tengo más información. Por ejemplo, cuál es el correo electrónico, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para que se les quede grabado, en las hojas de Excel, usualmente vamos a poner los casos, pacientes, estudiantes, etcétera, en las filas, y las características de los casos que me interesa registrar, los voy a poner en columnas. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que en el punto donde se cruza una fila y una columna, tenemos una celda, que es la unidad básica de la hoja de cálculo. Es decir, que la celda, en este caso, esta celda que tengo identificada aquí, sería la celda C4. Vean que el nombre o dirección de la celda está compuesto por la letra o las letras de su columna y el número de su fila. ¿Por qué es importante esto? Porque yo le puedo decir al programa, yo le puedo decir a Excel, sume el valor que está en la A4 con el valor que está en el B4 y el resultado póngamelo en la C4. Es decir, que yo puedo usar el nombre o dirección de una celda o de varias celdas para hacer cálculos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tenemos filas, columnas y celdas en la hoja de cálculo. Y ya sabemos que la mínima unidad física de información es la celda en una hoja de Excel. ¿Qué tipo de datos, qué tipo de información podemos tener en una celda? Pues, en general, podemos tener 3 tipos distintos de información. Podemos tener valores numéricos. Ahí me refiero a los números propiamente dichos, pero también puedo tener en valores numéricos la fecha, la hora, la moneda, etcétera. Es decir, que tengo valores numéricos de distinto tipo que se pueden, es un tipo de información que puedo meter en una celda. Valores numéricos. Otro tipo de valores que puedo poner en una celda son valores alfanuméricos. ¿De acuerdo? Un valor alfanumérico es un valor que contiene por lo menos un carácter distinto de un número. Es decir, si tiene una letra o si tiene un símbolo, la celda, si tiene por lo menos una letra o por lo menos un símbolo, consideramos que el valor que contiene esa celda es un valor alfanumérico. Es decir, una mezcla
que puede ser de números, letras y símbolos. ¿De acuerdo? Es el segundo tipo de información que puede contener una celda. Y el último tipo de información que puede contener una celda son lo que llamamos funciones. ¿Qué son funciones? Son operaciones. Operaciones que hacemos con distintos tipos de información. Yo, por ejemplo, puedo querer sumar el valor de dos celdas y ponerlo en una tercera celda. Entonces, en esa tercera celda, yo lo que tengo que introducir es una función que le diga al programa, sume el valor de la primera celda con el valor de la segunda celda y en la tercera celda me pone el resultado. Yo le puedo decir eso indicándole las operaciones que debe hacer. Y no son solo operaciones matemáticas. Hay operaciones de otro tipo. Por ejemplo, como les mostré antes, yo tengo el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre y el segundo nombre separados en celdas distintas. ¿De acuerdo? Pero si yo quisiera juntar eso para tener el nombre completo, yo le podría decir en una celda que me pegue el primer nombre, me deje un espacio, ponga el segundo nombre, me deje un espacio, ponga el primer apellido, me deje un espacio y ponga el cuarto apellido y el segundo apellido, y entonces me pondría en una celda única los 4 componentes del nombre completo. Para eso se puede usar una función específica que ya veremos después. Entonces, las funciones son operaciones con números, con valores alfanuméricos, que yo puedo decirle al programa que los haga, o también hay funciones ya preconstruidas en Excel que me permiten hacer muchas cosas. Calcular un promedio, por ejemplo. Hay una función en Excel que se llama promedio, que lo que hace es calcularme el promedio de una serie de celdas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener en las celdas valores numéricos, valores alfanuméricos y funciones. ¿De acuerdo? Ya les dije que las funciones son el resultado de operaciones matemáticas, lógicas y de otro tipo, que pueden involucrar otras celdas, otras hojas u otros libros de Excel. Y tienen la característica, las funciones, que si alguna de las celdas involucradas cambia, pues el valor, el resultado de la función cambia. Ustedes podrán preguntar, ¿y cómo sabe el programa qué tipo de información estoy metiendo yo? A ver, si solo en una celda introduzco números, el programa detecta automáticamente que es un valor numérico. También yo puedo definir qué tipo de valor numérico. Le puedo poner fecha, le puedo poner etcétera a cada celda o a cada conjunto de celdas. Si yo introduzco en una celda un valor que no sea numérico, es decir, una letra o un símbolo, el programa detecta automáticamente que no es una celda numérica, que no es un valor numérico, y le asigna o lo identifica como un valor alfanumérico. ¿De acuerdo? ¿Y cómo identifica las funciones? Pues
hay que decirse, ¿cómo le digo yo al Excel que voy a meter una función en una celda? Hay varias maneras, pero la que me gusta más, y no los voy a confundir agregándole otras, es primero introducir un igual. Si yo introduzco en una celda un igual, lo que el programa interpreta es que van a venir a continuación del igual una serie de operaciones para construir una función. ¿De acuerdo? Si meto solo números, la celda será numérica. Si meto al menos un carácter que no es número, la celda será alfanumérica. Y si meto el igual y luego una serie de operaciones, matemáticas o no, lo identificará como una función. Ok. Vamos a ver las funciones básicas o las operaciones básicas que puedo hacer con variables numéricas y con variables también no numéricas. Entonces, vean que yo puedo realizar distintos tipos de operaciones con los valores que están en distintas celdas, ya sean que estén en una columna, en distintas hojas de cálculo y aún en distintos libros de Excel. ¿De acuerdo? Esto le da mucha flexibilidad. Para introducir una función, como les decía antes, es conveniente iniciar con el símbolo igual. También uno podría usar el símbolo más, pero a mí me gusta más usar el símbolo igual para indicarle al Excel que lo que viene es una serie de operaciones. ¿En qué orden se realizan las operaciones que yo introduzco en una celda? Bueno, hay unos principios, en el caso de los valores numéricos, matemáticos, que me definen el orden, pero yo puedo cambiar el orden usando paréntesis. Ya lo vamos a ver con detalle. Ok. Para hacer operaciones, necesito operadores. Necesito decirle al programa qué tipo de operación quiero. Entonces, el signo más se usa para hacer adición, para hacer sumas. El signo menos para hacer restas. Vean que para multiplicar no usamos la X, que es lo tradicional, sino que usamos el asterisco. El asterisco es el operador para multiplicación. Para división, en Excel usamos el slash, la barra inclinada. Para calcular un porcentaje, usamos el porcentaje. Y para elevar a una potencia o para extraer una raíz, podríamos usar el acento circunflejo, este techito que les muestro aquí. Ahora les voy a decir cómo identificar. ¿De acuerdo? Suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y potencia o exponenciación. Ahí les digo cómo, si tienen un teclado en inglés en su computadora, pueden usar mayúscula y la letra 6. Si tienen un teclado numérico, pueden dar a la tecla Alt del lado izquierdo del teclado y el 94 en el teclado numérico, y eso les daría la exponenciación. O, más fácil, y lo vamos a hacer ahora, le pido
a Excel que me busque el mapa de caracteres, a Excel no, a Windows, que me busque el mapa de caracteres, y en el mapa de caracteres busco el acento circunflejo y ya lo puedo insertar a donde quiera. Ya lo vamos a hacer. Aquí tenemos una serie de operaciones que no son numéricas, son operaciones lógicas. Yo le puedo preguntar al programa que si la celda A1 y la celda B1 contienen la misma información usando el igual. ¿De acuerdo? O puedo preguntar si, considerando dos o más celdas, si el valor en una es mayor o menor que en otra, o mayor o igual, o menor o igual, o distinta. ¿De acuerdo? Vean que estas son operaciones lógicas. Ok. ¿En qué orden se realizan las operaciones? En una función. En una función que yo estoy construyendo. Ya vamos a construir una para que no se duerma. ¿En qué orden se realizan las operaciones? La precedencia lo que me indica es cuál es el orden de ejecución de los operadores cuando hay varios operadores. Esto viene determinado por tres condiciones. Primero, la presencia de paréntesis. Es decir, si yo tengo una serie de operaciones dentro de las cuales hay alguna que está encerrada entre paréntesis, la primera operación que se realiza es la que está dentro del paréntesis. Es decir, el paréntesis establece prioridad para la operación de la información contenida dentro del paréntesis. El otro criterio que establece el orden en que se hacen las operaciones es la naturaleza. ¿De acuerdo? Y finalmente, cuando digo naturaleza, van a ver ustedes que la potencia es prioritaria con respecto a la multiplicación y la división. La división y la multiplicación son prioritarias con respecto a la suma y a la resta, y así sucesivamente. Es decir, eso es lo que tiene que ver con la naturaleza. Y la otra cosa es el orden en que están colocadas las operaciones. Usualmente trabajamos, si no hay paréntesis que indique otra cosa, de izquierda a derecha. Es decir, que vamos haciendo las operaciones de izquierda a derecha. Entonces, cuando las expresiones contienen operadores de más de una categoría, es decir, que mezclan en una sola operación sumas, restas, multiplicaciones, potencia, etc., se evalúan de acuerdo a las siguientes reglas. Primero, hacemos las operaciones que están entre paréntesis, de adentro hacia afuera. Es decir, que si tenemos paréntesis dentro de los paréntesis, primero se hacen los paréntesis más internos y después los paréntesis más externos. La segunda prioridad es la exponenciación. Es decir, si hicimos lo que estaba entre paréntesis y hay alguna exponenciación, esa es la primera que se hace. La tercera prioridad son las multiplicaciones y las divisiones. ¿De acuerdo? Si están juntas o una a la par de la otra, la multiplicación y la división, se harán primero la que está a la izquierda y luego la que está a la derecha. Lo mismo con sumas y restas. Se empieza
por las de la izquierda y luego se hacen las de la derecha. Y por ejemplo, la función que me permitiría a mí juntar el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre, el segundo nombre, en una sola celda para tener el nombre completo, eso sería la concatenación. Es una función que se llama concatenación y que se identifica con este signo. ¿De acuerdo? Repito. Primero los paréntesis. Y después, prioridad 1, las potencias. Prioridad 2, multiplicación y división. Prioridad 3, sumas y restas. Y prioridad 4, comparación. Eastman, conserven la idea de que hacemos las operaciones de izquierda a derecha, salvo que indique lo contrario la presencia de un paréntesis. ¿De acuerdo? Bueno, esto está copiado de un manual de Excel, pero ya lo dijimos antes. Paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas, la unión o concatenación y comparación. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Espero que ustedes estén con sus computadoras ahí. Les voy a pasar un archivo y después vamos a hacer algunos ejemplos con ese archivo. Me voy al chat y le digo que quiero enviar un archivo. Ese archivo que quiero se llama dimensiones corporales. Dimensiones corporales 2022-2 es el que ando buscando. Vamos a ver dónde estoy. Ok, voy a buscar dimensiones corporales. Eso está en datos. Dimensiones corporales 22-2. A ver, no le di. Vean que ya les envié el archivo. Bájenlo a su computadora y una vez que lo bajaron a su computadora, lo abren. Yo lo voy a abrir también. Bien. ¿Lo recibieron? Alguno que me diga si... Ok, pura vida. Ok. Vean que este es un archivo con muchos datos. Vean que tenemos... Déjenme correr esto un poquito. Tenemos... ...507 casos. Tenemos datos de 507 individuos. ¿De acuerdo? Y tenemos un montón de dimensiones corporales. Por ejemplo, tenemos el diámetro biacromial en centímetros, el ancho pélvico en centímetros, el diámetro vitrocantérico en centímetros, la profundidad del pecho, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un montón de variables
Vean que hacia el final tengo edad, peso. A ver, por aquí debería tener, aquí tengo la edad, el peso y la talla, el sexo y el grupo joven, y el grupo de edad. Ok, vamos a ver esto así. ¿Qué es lo que queremos hacer con estos datos? Bueno, queremos meter algunas funciones. Vean que la talla la tengo en centímetros, el peso está en kilos y la edad está en años. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a calcular una nueva variable. Para eso vamos a usar una función que nosotros mismos generamos para crear esa variable. No le den bola a esto, ya lo vamos a hacer. Ya se lo voy a hacer en vivo y de todo color. ¿Cuál es el ejemplo que queremos hacer? Queremos calcular una nueva variable que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida que me permite estudiar la condición nutricional de las personas a través de la asociación entre el peso, que debe estar en kilo, y la talla, que debe estar en metros. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilos entre el cuadrado de la talla en metros. Ok, y lo que me piden que haga es esto. Obtenga el índice de masa corporal para todos los individuos de la hoja de dimensiones corporales. Vean que ahí tengo cómo usar el índice de masa corporal para estudiar la condición nutricional de las personas. Vean que, y lo vamos a hacer después, individuos que tienen menos de 18.5 de índice de masa corporal son individuos con infrapeso. Los individuos que tienen índice de masa corporal entre 18.5 y menos de 25, es decir, hasta 24,99, son individuos en condición nutricional normal. Si tienen pesos entre 25 y 29.99, decimos que tienen sobrepeso. Y si tienen más de 30 índice de masa corporal, decimos que están obesos. A ver. Vean que hay otros tipos de clasificación ahí, pero por ahora nos quedamos con eso. Entonces, en resumen, queremos calcular el índice de masa corporal que se calcula dividiendo la talla o dividiendo el peso entre el cuadrado de la talla. La talla debe estar en metros. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la clasificación de la condición nutricional de acuerdo al índice de masa corporal. Bien. Entonces, vamos a hacerlo. Me voy a ir a el archivo de dimensiones corporales. Y en la primera columna libre le voy a poner índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Ahí voy a calcular el índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Recuerden que la fórmula es el peso en kilos
dividido entre el cuadrado de la talla en metros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo de una sola vez. Entonces, le voy a poner una función. El primer paso cuando quiero introducir una función es darle igual para indicarle al programa que viene una función. Entonces, ahora le voy a decir, toma el peso que está en la celda Y2 y lo dividido usando el slash entre el cuadrado de la talla en metros. Vean que aquí tengo la talla en centímetros. Entonces, voy a abrir un paréntesis para decirle, tome la talla y la voy a dividir, para lo cual pongo el slash, entre 100. ¿Qué hago con eso? Pasar la talla de centímetros a metros. ¿De acuerdo? Ok. Cierro el paréntesis. Y ahora tengo que elevar esa talla en metros al cuadrado. Vamos a hacerlo. Vean que me voy a ir a Windows, aquí donde está la lupa, le voy a dar clic a la lupa y le digo que me busque el mapa. De ahí me ofrece el mapa de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a la lupa, le hago clic y le digo que me busque mapa, como aquí tengo el mapa de caracteres, ahí me aparece. ¿Lo lograron? Pregunto si lo lograron, jóvenes. Ok. Perfecto. Entonces, vean que ahora, aquí donde dice buscar, le voy a decir que me busque el acento circunflejo. ¿De acuerdo? Acento circunflejo. Le digo buscar. Y vean que me lo identifico aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Le digo que lo seleccione y que lo copie. Una vez que hice eso, vuelvo aquí a mi Excel y le digo control V, que le digo que pegue el símbolo. Vean que ahí lo pegó. Le pongo el 2 para que eleve al cuadrado y le digo enter. Vean que me dio un índice de masa corporal de 21,66. Espero que hayan tenido éxito. Gendry, el archivo, no le abre el archivo de Excel. ¿Usted usa Mac o usa Windows? Está raro. ¿Qué Windows usa usted? ¿Windows 10, Windows 11? Profe, no tengo ni idea. Bueno, le voy a mandar otro.
A ver si... Y yo creo que me lo borré. Dimensiones corporales. Déjeme salvar este. Ahí le va con el mismo nombre, pero cambié de formato. Ah, ya sé. Bueno, voy a cerrarlo. Eh, inténtelo con ese que le acabo de mandar y me dice cómo le fue. Hágale, sálvelo a su computadora y ábralo y me dice si lo abrió. Sí, ya lo explico. Ok, listo. Entonces, ahora lo voy a abrir yo. Eh, ok, entonces voy a empezar de nuevo. En la primera columna libre le voy a poner IMC, que quiere decir índice de masa corporal. Sabemos que el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso entre la talla al cuadrado, estando la talla en metros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué le voy a decir ahora? Le digo, igual para que el programa sepa que viene una función, una serie de operaciones con las que yo voy a calcular el índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Entonces, tomo el peso del primer individuo y lo tengo que dividir, para lo cual uso la barra inclinada, entre el cuadrado de la talla en metros. Como la talla aquí está en centímetros, voy a abrir un paréntesis para primero pasarla de centímetros a metros. Entonces le digo, tome la talla y divida esa talla usando el slash entre 100 para tenerlo en metros. ¿De acuerdo? Y cierro el paréntesis. Ahora tengo que elevar al cuadrado ese paréntesis. ¿De acuerdo? Me voy al mapa, a la, ¿cómo se llama esto? A la lupa y le digo que me busque el mapa. Con solo escribirle mapa ya me aparece mapa de caracteres. Y aquí donde dice buscar, le voy a decir que lo que quiero buscar es el acento circunflejo. Y aquí me lo da. Lo marco y le digo seleccionar y le digo copiar.
Ya lo copié. Ahora me voy a donde estaba trabajando. Le digo control V para que me pegue el símbolo. Y le digo que me eleve al cuadrado. ¿Me siguieron? Listo. Le doy enter. Y vean que tengo un índice de masa corporal de 21,66 y resto. ¿De acuerdo? Vean que aunque ustedes en la celda ven el valor, el resultado, realmente lo que contiene esa celda es una secuencia de operaciones, es una función. ¿De acuerdo? Listo. Ahora tengo que hacer eso para todos los demás. Eso es muy fácil. Me voy a la celda que quiero copiar. Pongo el cursor en la celda que quiero copiar. Y vean que cuando yo acerco el cursor a la esquina inferior derecha, el cursor, que es una cruz, va a cambiar de forma. Vean que conforme yo la acerco a la esquina donde está el puntillo, pasa de una cruz ancha a una cruz delgada. Cuando se hace delgadita, le doy doble clic y lo que hace es copiarme hacia abajo los valores del índice de masa corporal. ¿Lo lograron? Ok. Parece que sí lo lograron. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, pura vida. Vamos a hacer otro ejercicio. Hay otro índice que se llama el índice cintura-cadera. Y se obtiene muy fácilmente. Se divide la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera. Es la relación del perímetro de la cintura y el perímetro de su cadera. Una relación superior a 1 en varones y a 0.9 en mujeres está asociado a un aumento en la probabilidad de contraer diversas enfermedades. El índice se obtiene midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla flotante y el perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos. Ok. Entonces, ahí está el índice cintura-cadera. Vean que dependiendo del valor del índice cintura-cadera, podemos clasificar al paciente con un riesgo cardíaco. ¿De acuerdo? Vean que si tiene, en el caso de los hombres, índice cintura-cadera por debajo de 95, tiene un riesgo cardíaco bajo. En el caso de las mujeres es de 0.80 para abajo. Un riesgo alto de 96 a 99. En el caso de los hombres y de 81 a 84 en el caso de las mujeres, y muy alto en estos valores que están aquí. ¿De acuerdo? Vamos a calcular. Ok, voy al Excel y le voy a poner aquí la variable que quiero calcular ahora. Índice de cintura-cadera, ICC.
¿De acuerdo? Vean que por aquí, a ver, aquí tengo ancho de cintura y ancho de cadera. ¿De acuerdo? Vamos a usar esos. Bien. Entonces, de nuevo, como quiero introducir una función, le digo igual. Me voy a buscar el ancho de cintura, que está en la letra M, y lo voy a dividir, para lo cual uso el slash, entre el ancho de cadera. ¿De acuerdo? Y no tiene más chiste, solo eso, le doy enter. Vean que en esta persona tiene un índice de cintura cadera de 0.76. Es decir, que tiene un riesgo, independiente del sexo, tiene un riesgo bajo. ¿De acuerdo? De nuevo, me pongo ahí, acerco el cursor a la esquina inferior derecha. Cuando cambie el cursor le doy doble clic y ya tengo el índice de cintura cadera para todos los individuos. Le digo que me guarde eso para que conservar ese trabajo ahí. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Entonces vean que construir o hacer operaciones es fácil. Dele el igual y después dele las operaciones. Puede modificar el orden en que se realizan las operaciones con paréntesis. ¿Qué es lo que hace aquí en el índice de masa corporal? Lo primero que hace el programa es calcular la talla en metros. Divide la talla en centímetros entre 100. Es lo que está dentro de paréntesis. Después, ¿qué sigue? Después sigue elevar a potencia. Esa es prioridad 1. Es decir, que una vez que tiene la talla en metros, eleva a potencia. ¿Y qué es lo que hace al final? Divide el peso entre el cuadrado de la talla en metros. ¿De acuerdo? Ok. Ahí está lo que acabamos de hacer. Ok. Además de las operaciones o las funciones que uno puede crear, Excel tiene una serie de funciones que ya están presentes, que ya están incluidas en el propio Excel. Vamos a verla. Bueno, como les decía, Excel dispone de una gran cantidad de funciones que se pueden aplicar al valor de una celda, de un conjunto de celdas en una o más columnas. Para efectos de orden, Excel las tiene organizadas en distintos grupos. Tiene funciones financieras, tiene funciones lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, de matemáticas y trigonometría, estadísticas y otras. Entonces uno tiene que ir a buscar
la función a la categoría a la que corresponde. ¿Cómo puede uno encontrar las funciones? Bueno, hay tres formas básicas. Vamos a ver. Una es ir al menú de fórmulas. ¿De acuerdo? Otra es ir a esta f de x, que es función. Digamos que es una vía rápida. Y la otra sería insertar el igual y el nombre de la función en la celda. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Entonces vean, por ejemplo, aquí tengo las funciones estadísticas. Vean que hay un montón de funciones y de la misma forma están otro tipo de funciones. Vamos a verlo. Si yo me voy a fórmulas, vean que aquí tengo financieras. Ahí hay un montón de funciones. Aquí tengo funciones lógicas. Un montón de funciones. Tengo funciones de texto. Tengo funciones de fecha y hora. De búsqueda y referencia. De matemáticas y trigonometría. Y aquí tengo otra que dice más funciones. Ahí tengo funciones estadísticas. Por ejemplo, vean que tengo una serie de funciones muy grande que tiene que ver con estadística. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Voy a fórmulas y busco la que me interese. Otra forma sería irse a f de x. ¿Ven aquí dónde está? F de x me da una cajita de diálogo donde yo puedo buscar la función. ¿De acuerdo? Y la otra sería darle igual y el nombre de la función o el nombre aproximado de la función. Vamos a ver algún ejemplo. Ok, lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a usar una función para calcular una nueva variable que sería el logaritmo base 10 de la talla. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Entonces, me voy a ir a la siguiente columna y ahí le voy a poner logaritmo 10 de la talla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, me puedo ir a fórmulas, me puedo ir a matemáticas y en orden alfabético puedo buscar en la L. Aquí tengo log 10, que es la que me interesa. ¿De acuerdo? Y ahora le tengo que decir a dónde está el dato del que quiero el logaritmo. Entonces, le doy a la flechita aquí, me voy a la talla. ¿Qué es esa? Y listo. Vea que aquí aparece, le digo aceptar.
Otra forma sería, yéndose aquí, a ver, me voy a la siguiente. Voy a usar, en vez de usar fórmulas, voy a irme a f de x. Y dice, escriba una breve descripción de lo que quiere hacer. Le digo logaritmo 10. Vamos a ver si la encuentra. Le digo ir y vea que aquí está logaritmo 10. Le digo aceptar. Me voy a talla. Y ahí está el logaritmo base 10. O, lo más simple, le doy igual, que sería la otra forma. Y le digo log. Y vea que me pone todas las que empiezan con log. Ahí tengo log 10. Le doy el valor. Y ahí tengo el logaritmo. Entonces vean que usar una función es muy fácil. ¿De acuerdo? Aquí tengo un chat. Valeria, ¿qué quiere que le repita? Lo del logaritmo base 10. Ok, bueno, ya lo hicimos de 3 maneras. ¿De acuerdo? Está sencillo. Si yo no les doy pelotas porque no veo, no le pongo atención al chat, entonces por favor me interrumpen. Ok. Ahora, si yo quiero copiar, simplemente repito y ahí tengo el logaritmo para todos. Ahí lo tienen. Ok. Otra cosa que uno puede hacer en Excel es filtrar datos u ordenar datos. Vean, por ejemplo, que aquí tengo el índice de masa corporal que calculamos antes. Vean que lo tengo, no está ordenado. Es decir, aquí está 21, después sigue 23, después a 21. Lo mismo, vea que aquí tengo una mezcla de sexo femenino y de sexo masculino. Puede ser que a mí me interese ordenar el archivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo quiero ordenar? Quiero ordenar este archivo de forma tal que aparezca primero todas las mujeres y después todos los hombres. Y dentro de las mujeres, que aparezcan primero las que tienen índice de masa corporal más bajo y después los que tienen índice de masa corporal más alto. Y lo mismo para los hombres. Es decir, que quiero un archivo, primero las mujeres, estas ordenadas de menor a mayor por índice de masa corporal, y después repetir lo mismo para los hombres. ¿De acuerdo? Ok. Para ordenar, ¿qué hago? Para ordenar, voy a marcar
todos mis datos. Bueno, podría, me voy aquí a la esquina superior izquierda, le doy ahí, le doy clic y me marca toda la hoja. Y ahora quiero ordenar tal y como les dije. Me voy a datos y vea que aquí me aparece ordenar. ¿De acuerdo? Me aparece una cajita de diálogo para ordenar. Vean que si yo le desmarco ahí, me ordenaría incluyendo la primera. Como la primera no me interesa porque son los nombres de la variable, la voy a marcar. Y entonces ahora solo me marca los datos. Y ahora le voy a decir que quiero ordenar primero por sexo. Busco la variable sexo aquí. Aquí tengo sexo. Y una vez que la ordeno por sexo, quiero después ordenarla por índice de masa corporal. Entonces le digo agregar un nivel. Y el segundo nivel es índice de masa corporal. Entonces le voy a decir, primero ordénemelas por sexo. Y una vez que ordeno por sexo, dentro de cada sexo, ordénemelas por índice de masa corporal. Ok. Voy de nuevo. Voy a cancelar. ¿Cómo seleccioné todo? Simplemente me voy aquí a la esquina superior izquierda, a lo que está encima del 1 y al lado izquierdo de la A. Le hago clic y me marca todo. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora le digo que quiero ir a datos y en datos quiero ordenar. Me aseguro que esté marcada esta parte que dice que mis datos tienen encabezados. Simplemente lo que le estoy diciendo es que esos son los nombres de las variables. Y ahora los criterios para ordenar. Primero quiero ordenar por sexo. Marco sexo. Vean que yo podría ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, por ejemplo. Y después quiero ordenar, después de que ordeno por sexo, le digo que quiero agregar un nivel. Quiero ordenar por índice de masa corporal. Vean que aquí puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. ¿De acuerdo? Listo. Hay que asegurarse de que está marcada todos los datos, porque si no, se pueden separar en dos archivos y entonces ya se echó a perder. Café, Le digo, dígame. disculpe, ¿cómo es que seleccionó todos que se me fue el internet en ese momento? A ver, voy de nuevo. Aquí no tengo ninguno seleccionado, ¿de acuerdo? Me voy aquí a la parte superior, entre la A y el 1. Observa el cursor. Y Sí. le hago clic. Le hago clic y eso me marcó todo. Ah, ok, gracias. Ok. Después voy a datos, ordenar. Me aseguro de que mis datos tengan los nombres en la primera fila. Y le digo que quiero ordenar primero por sexo. En orden alfabético. Y después agrego otro nivel para ordenar por índice de masa corporal. Y las quiero de menor a mayor. Listo. Ahora le doy a aceptar. Y vean que me cambió el orden.
Vamos a ver. Vean que si me voy al índice de masa corporal, vean que primero tengo todas las de sexo femenino, desde la menor de índice de masa corporal hasta la mayor. A ver. Vean que empieza con 16, la que tiene menor índice de masa corporal de las mujeres, y la mayor que tiene 36. Es decir, que me ordenó primero por el sexo y después por el índice de masa corporal. Vean el caso de los hombres. Empezó con el primer hombre que tiene el índice de masa corporal más pequeño para los hombres y ahí va subiendo hasta el último de sexo masculino que tenía un índice de masa corporal de 38. ¿De acuerdo? Eso se llama ordenar. Ok. Otra operación que interesa, o que puede interesar, es filtrar. Supóngase que yo le digo, ok, a los individuos de la, con apellidos de la A a la N, por decir algo, les voy a dar solo los hombres para que hagan una tarea. Y a los que tienen de N hasta la Z, les voy a dar solo las mujeres de este archivo para que hagan la tarea. Entonces, yo podría decir filtro. ¿De acuerdo? Me voy a datos y digo filtro. Vean que me aparece un pequeño embudo a la par del nombre de cada variable. Entonces, si yo quiero seleccionar solo del sexo femenino, me voy a la variable sexo, me voy al embudito y le digo que solo me muestre las de sexo femenino. Le digo aceptar. ¿De acuerdo? Vean que ahora todo lo tengo en el archivo, los individuos de sexo femenino. ¿De acuerdo? ¿A dónde están los masculinos? Están ocultos. Ok. Y si además yo quisiera los de sexo femenino, pero que sean adultos jóvenes, me puedo ir al grupo de edad y decirle que solo quiero que me muestre de sexo femenino, que ya lo tenía seleccionado, y adultos jóvenes. Le digo aceptar. Y vean que de los 507 individuos, solo estos son femeninos y adultos jóvenes. Cuando yo filtro, por ejemplo, si yo me quisiera copiar, solo esos individuos en una hoja nueva, le digo control copy, me voy a una hoja nueva y me copió. Vean que me copió a los 86 individuos. A ver. Claro, es que aquí solo les mostraba algunos, pero estos son todos los que son de sexo femenino y de la categoría de adulto joven. Son 86 que fueron los que puse
en la hoja 1, en la hoja 2, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, voy a quitar esto de aquí. Listo. Entonces yo puedo filtrar muy fácilmente, seleccionar un grupo del total de la hoja de cálculo que me permita separar una parte de los archivos con las que quiero trabajar en un determinado momento. ¿De acuerdo? Si yo quiero recuperar todos los datos que tenía, simplemente me voy a datos y le digo que quite el filtro. Quite el filtro y listo. Preguntas o comentarios. A ver. Ok, Valeria, ya casi terminamos. Déjeme ver. Bueno, ahí les muestro cómo se hace el ordenamiento. Y cómo podemos hacer un filtrado. Bien, como es las 9:30 y a las 10 tenemos la clase de teoría, vamos a dejarlo aquí. Vamos a detener la grabación.